Un cordial saludo a todos y por supuesto que es un gusto poder saludarlos. Muchas gracias por estar acompañándonos para realizar este nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Estamos ya en la lección 5 de este tercer trimestre y el título de la lección es Venid a mí. Los invito para tener una palabra de oración. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque hoy podemos hacer un nuevo repaso de la lección de escuela sabática y pedimos tu bendición para este momento y para todos aquellos que van a seguir este repaso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a aquellos que nos han estado enviando saludos. Aquí tengo una lista. Gracias Beatriz por los saludos. También a Teresita Migot, muchas gracias por el saludo. Angélica y Marcelo Ruiz, Dios los bendiga. A Dani y Laura, por supuesto, también los saludamos. A Graciela San Martín, muchas gracias por el saludo. Aníbal Bejarano, gracias por enviarnos tu mensaje. Y también a Ana María, a Oscar, a Cristian por los comentarios en relación al repaso de la lección de la semana pasada. Y el repaso se basa en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 11. Aquí está uno de los versículos, creo yo, que más recordamos, que más nos gusta recordar, y es el versículo clave de esta semana que se encuentra en el capítulo 11 de San Mateo, versículo 28. Y dice lo siguiente: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que dice el contexto anterior a esta declaración? El contexto anterior se inicia en el versículo 20. San Mateo capítulo 11, versículo 20. Y allí el texto dice que Jesús comenzó a reconvenir, sería a reprender, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué declaraciones tan intensas, fuertes, las que hace Jesús. Claro, cuando recordamos el relato bíblico, el relato de los evangelios, encontramos que la gran mayoría de los milagros que se registran en los evangelios que realizó Jesús ocurrieron o acontecieron en estas ciudades, en estas regiones, en torno al mar de Galilea. Por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 9, versículos 10 en adelante, nos dice que allí, en ese lugar, allí en Betsaida, una de las ciudades que se menciona aquí, en torno a Betsaida, Jesús obró el milagro de la alimentación de los 5.000. Tremendo milagro. En esta región, en este mar, es donde Jesús caminó sobre las aguas, la pesca milagrosa, en torno a Capernaum, y tantos otros milagros. Es más, inclusive cuando Jesús resucitó y los discípulos estaban un tanto desanimados, aunque ya Jesús se les había presentado, ellos en el Evangelio de San Juan se nos narra que
se fueron a pescar otra vez, a tirar las redes. Y allí Jesús obró una vez más un milagro maravilloso, una pesca impresionante, donde los discípulos obtuvieron 153 peces grandes, dice el relato. Por lo tanto, lo que está diciendo Jesús es real. Él realizó muchos milagros allí. Sin embargo, muchas de las personas que escucharon el mensaje, la gran mayoría, no estaban reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador. Por eso es que Jesús hace esta declaración. ¿Y por qué mencionamos este antecedente antes de leer los siguientes versículos que son el centro de la lección o el repaso de la lección de esta semana? Porque Mateo evidentemente ubica en este lugar con un propósito. Jesús está llamando la atención a los habitantes de Betsaida, de Corazín, de Capernaum, pero los está invitando, les está diciendo: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué significa experimentar el descanso que ofrece Jesús? ¿En qué consiste el descanso que Jesús ofrece aquí en esta declaración? Y por otro lado podríamos pensar, ¿cuáles son las cargas que nosotros estamos llevando? Cuando analizamos el contexto de este versículo, podemos llegar a la conclusión de que la capacidad de Jesús de dar descanso se basa en su divinidad y en su unidad con el Padre. Jesús tiene una capacidad de dar descanso muy diferente al descanso que podemos estar deseando o aspirando. Porque nosotros podemos estar queriendo tener un alivio, dejar de lado esa tensión, ese estrés que nos agobia por el trabajo, por la salud, por las circunstancias de dificultades que atravesamos, sin pensar en que Dios Padre, Dios Hijo, Jesús, pueden darnos ese descanso especial que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque el descanso que Jesús nos va a dar tiene que ver con su divinidad. Por lo tanto, tiene que ver con una transformación de nuestro corazón. En los pasajes que vamos a leer a continuación, encontramos 3 invitaciones que hace Jesús. 3 invitaciones. La primera es la que aparece aquí en el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es la primera invitación? Ven a mí. Y esta invitación podríamos decir que se basa en la necesidad que tiene cada ser humano, en la necesidad que tengo yo, en la necesidad que tenés vos, en la necesidad que tiene usted, de recibir ese descanso que va a generar algo en nuestra vida. Pero claro, esta invitación, venid, implica tomar una decisión. Jesús está llamando a cada oyente a que lo pueda aceptar realmente como el Señor en su vida y como el Salvador personal. Esto implica reconocer que no podemos solos, no podemos experimentar en plenitud ese descanso si no vamos al Señor. Claro, esto resulta muy difícil en un mundo individualista, donde la regla es vivir a mi manera y como yo quiero, y haciendo lo que pienso, y solamente mirándome hacia mí y mi propio interés. Claro, hay un problema porque Jesús está diciendo: venid a mí, ahí hay una decisión, yo tengo que ir a Él. Pero ¿ir a Él para qué? ¿Ir a Él para qué? Sin duda es ir a Él para cederle el control de mi vida.
Y eso cuesta. Nadie quiere como someterse y decir, yo voy a dar el control de mi vida a otra persona. Y aquí, ir a Jesús implica eso, ceder el control de nuestra vida. Y es difícil ceder el control. El punto crucial que se ve aquí es el libre albedrío. Dios respeta la decisión de cada individuo y por eso es que Él aquí hace la invitación. Jesús dice, venid a mí. No está obligando, no está diciendo, bueno, te voy a traer, ahora te voy a obligar para que te sientes aquí y para que me escuches. No, Jesús dice, venid a mí. Y en esa expresión, todos los que estáis trabajados, cargados, venid a mí, yo os haré descansar, está diciendo también que nosotros, sumidos en el pecado, experimentamos esas cosas. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo perfecto. Adán y Eva eran perfectos. Y no solo eran perfectos, sino que ellos hablaban con Dios cara a cara y estaban relacionados en forma directa con Dios. Dialogaban permanentemente con Dios. Y por lo tanto ellos no tenían ese estrés, esa angustia, esa desazón en la vida, porque ellos estaban en diálogo directo con el Señor. Pero claro, ¿qué ocurrió? Ocurrió que ellos decidieron alejarse del Señor, desobedecieron al Señor y ahora entonces sintieron esa soledad de encontrarse separados del Padre. Ahora, Jesús sabe que la única forma para poder tener ese reposo especial es que cada ser humano pueda cederle el control a Él para que Él pueda obrar ese descanso en la vida de cada creyente. Y en realidad esto significa tener un cambio radical en el corazón, ¿no? Tener un cambio. Dios quiere que nosotros vayamos a Él, pero si nosotros no vamos a Él, no vamos a poder tener ese descanso. Y es más, aún podríamos llegar a pensar que estamos con Él y no estarlo. La lección cuenta la historia de un granjero, un anciano granjero que tomó una bolsa de papas y él comenzó a caminar, tenía varios kilómetros para llegar hasta su casa y puso esa bolsa de papas sobre sus hombros y comenzó a caminar por un sendero un tanto difícil, nadie pasaba por aquel lugar y eran varios kilómetros, pero él iba llevando su carga, su tremenda carga. Y caminó algunos kilómetros y ya estaba fatigado, pero él seguía avanzando. Cuando tuvo la fortuna de que un señor con su carreta pasó por ese lugar. Y cuando lo pasó, se detuvo y lo llamó para decirle que él lo podía acercar. Aquel anciano aceptó y subió a la carreta con su bolsa de papas y comenzaron la marcha. Pero aquel señor que iba conduciendo la carreta quedó sorprendido por algo que vio. Resulta que aquel anciano, cuando subió a la carreta, se sentó y colocó otra vez la bolsa de papas sobre sus hombros. El conductor le dijo, señor, ¿por qué lleva la bolsa sobre sus hombros? Puede bajarla. No hay problema, póngala sobre la carreta. Y aquel anciano le dijo, no, señor, ¿cómo podría yo, ya que me está llevando a mí, encima también llevar mi carga? No, yo la voy a llevar. Y así siguió el viaje. Parece un tanto risueña esta experiencia, pero lo cierto es que en nuestra vida nosotros muchas veces podemos tener una actitud semejante. Porque el Señor Jesús nos invita, Él nos dice, venid a mí. Y yo puedo responder al llamado de Jesús y puedo decirle, Jesús, aquí estoy caminando contigo. Pero puedo pretender querer seguir llevando mi carga sin dejarla a los pies de Jesús. Esto lleva a la idea de la justificación por las obras, ¿no? Yo llevo mi carga.
Y puede ser que a ustedes les haya pasado, como me ha pasado a mí, de escuchar a algunas personas, un diálogo de algunas personas y una dice, hoy no sabés lo que estoy pasando, la verdad estoy viviendo una situación muy difícil, esta carga realmente es pesada. Y el otro le dice, pero eso no es nada, no sabés la carga que estoy llevando yo, y cuenta su experiencia. Y así hasta se podría sumar otro, ¿no? Pareciera como que muchas veces el llevar una carga, mencionar que estamos llevando la carga, el ponernos inclusive en algunas situaciones como en un rol de víctima, pareciera que nos hace más importantes o nos da como un mayor reconocimiento, no sé, pero es como que en lugar de pensar en Jesús, que Él nos está invitando para estar con Él y caminar con Él y llevar nuestra carga a Él, parece que disfrutáramos de contar las cargas que llevamos en lugar de contar las grandes cosas que Jesús hace por nosotros. Desde ya, muchas gracias por los comentarios que nos hacen, por los saludos. Deseamos que este repaso pueda ser de utilidad. La segunda invitación que hace Jesús aquí en estos pasajes está seguido allí en el versículo 29 y dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En realidad aquí están las dos invitaciones que siguen, pero la segunda invitación que Jesús nos hace es esta: llevar el yugo. Jesús dice, llevad mi yugo. La primera invitación era, venid a mí. Hay una decisión. Ahora la segunda invitación es, llevad mi yugo. Y uno diría, ¿cómo? Hoy no, perdón. Sí, me gusta la idea de ir a Jesús, de estar con Él, pero esta idea de llevar el yugo ya mucho, no. Ahí la verdad no me gusta mucho. Pero, ¿qué significa esto de llevar el yugo? El yugo es un símbolo de sumisión y estar en una actitud de sumisión no nos va a agradar de ninguna manera, pero aquí este acto de sumisión es reconocer que Jesús es mi Salvador personal. Este acto de sumisión implica la responsabilidad de ser fiel a Dios y de seguir sus consejos, de seguir sus mandamientos, de hacer su voluntad. No es la sumisión de verse reprimido. No, todo lo contrario. Porque el acto de llevar el yugo implica también una unidad de propósito. Jesús quiere que nosotros llevemos su yugo, y esto ya lo vamos a analizar un poquito más adelante, implica una unidad de propósito, podríamos decir, tiene que ver también con una misión. En la Biblia hay otras expresiones para yugo. Pablo, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, usa la expresión yugo en otro sentido de lo que es el yugo. Y él habla del yugo como la ley de la circuncisión. Y tiene que ver con eso, con la justificación por las obras, decir, bueno, yo tengo que cumplir para ser justificado. Y no, nosotros somos justificados por gracia, pero eso no nos quita la responsabilidad de guardar los mandamientos. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo usa la palabra yugo en el sentido de esclavitud, la ley como medio de salvación, la búsqueda de cumplir la ley como un medio de salvación, y no es así, ¿no? Nosotros somos salvos por la gracia de Jesús. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que para muchos cristianos de aquella época, llevar las cargas era como un mérito. A través de estas cargas, ahora estoy haciendo méritos para ser salvo. Y aunque esto pasó hace muchos años, en la actualidad sigue existiendo este concepto. Y llevar el yugo de esa manera
por supuesto que para nada es bueno. Pero Jesús está proponiendo otra cosa aquí. En la región del mar de Galilea es donde también Jesús, y aquí en torno a Betsaida, es donde Jesús dio ese famoso sermón, el Sermón del Monte. Y allí claramente Jesús habla acerca de una transformación profunda, de un cambio interior, un cambio del corazón. Los fariseos manifestaban una experiencia de transformación externa, pero no había un cambio de corazón. Entonces, cuando nosotros vamos a Jesús y le cedemos el control de nuestra vida y tenemos la disposición a serle fiel a Él en sus mandatos, en sus consejos, entonces vamos a disfrutar llevando el yugo. El yugo de Jesús va a traer gozo a nuestro corazón y va a traer descanso. ¿Por qué? Porque seguir los consejos de Jesús va a ser la guía especial para que mi vida no tenga esos altibajos, esos traspiés que me sacudan y hagan perder mi gozo, mi alegría de la salvación. El seguir los consejos de Dios me va a dar bienestar, va a ser un cerco protector para mi vida. ¿Por qué? Porque me va a dar seguridad de que estoy siguiendo los pasos correctos en mi vida. Me va a dar fortaleza y también esperanza obedecer al Señor, sabiendo que el Señor viene pronto a buscarnos. El libro El deseo de todas las gentes, en la página 296, nos dice que el yugo es un instrumento de servicio. Por eso Jesús dice, llevad mi yugo. Quiere decir que así como el Señor Jesús dijo, yo he venido a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos, de la misma manera, cuando nosotros cedemos el control de nuestra vida a Jesús y tomamos su yugo, nosotros también vamos a tener la disposición a ayudar a otras personas, a personas necesitadas, a guiar a otras personas a los caminos de Jesús, enseñando el Evangelio, predicando el Evangelio. Y eso implica llevar el yugo de Jesús. La tercera invitación que Jesús hace es aprended de mí. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, en el versículo 29, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Bueno, pues, ¿qué podemos aprender de Jesús? Y Jesús es el ejemplo máximo. ¿Qué podemos aprender de Jesús? Jesús es el ejemplo máximo de humildad y de obediencia, porque Él dice que Él fue obediente al Padre y que todo lo que el Padre le mandó, Él lo hizo. Y también fue humilde y se entregó por completo al servicio. Por eso, esta es la invitación que Él nos hace. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero analicemos un poquito más esta palabra. ¿Qué significa ser manso y humilde de corazón? ¿Qué significa ser manso y humilde de corazón? En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, allí encontramos una de las bienaventuranzas que dice así, capítulo 5 de San Mateo, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús dice que tenemos que aprender de Él. Y aquí está diciendo que los mansos son bienaventurados, son felices. Parece difícil este concepto en nuestra sociedad, cuando hay una marcada violencia, el querer trascender, el querer destacarse por encima de los otros. Que Jesús diga que los mansos son felices parece algo extraño, pero también dice aquí que
los mansos van a recibir la tierra por heredad. Y Jesús, cuando habla de este concepto, él en realidad estaba citando el Salmo 37, versículo 11. Dice lo siguiente: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¡Wow! ¿Cómo es posible tener paz en medio de las turbulencias de este mundo? Y sí, podemos tener paz si vamos a Jesús y aprendemos de Él. En otras palabras, si seguimos el ejemplo de Jesús. Muchos de los problemas que nosotros tenemos, muchos de los padecimientos que tenemos, podrían desaparecer si tan solo cambiamos de actitud y dejamos de ser un tanto egocéntricos, egoístas, y nos ponemos en las manos del Señor. Hay muchas situaciones. Todo tiene que ver con nuestro temperamento, con nuestro carácter. Cuando Dios crió a Adán y Eva, ellos eran perfectos, pero el pecado trastornó nuestro temperamento y nuestro carácter. Entonces nos transformamos en egocéntricos. Si cambiáramos esa actitud y dejáramos de ver a los semejantes como personas que solo nos pueden causar un daño y comenzáramos a mirar a nuestros semejantes de una manera afable, seguramente que muchas cosas cambiarían en nuestra vida, nuestras actitudes, mucho cambiaría en nuestra vida. Por eso, sigamos el ejemplo de Jesús, dejemos todas nuestras cosas en las manos de Él y aprendamos a mirar nuestro camino, todas las cosas que nos pasan, de una manera positiva. Y no hablo de un positivismo humano solamente, sino de esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús, porque Él llena nuestro corazón de esperanza. Jesús dice: soy manso y humilde de corazón. El máximo ejemplo de Jesús fue su entrega en el Calvario. Cómo Él reaccionó frente a aquellas personas que la insultaban, que la golpearon, que lo salivaron, etcétera, etcétera. Pero Jesús, estando allí en la cruz, dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Ahora, esto no es posible para nosotros como humanos. Sin duda necesitamos de la acción divina para que eso que hizo Jesús también pueda estar en nuestro corazón. Por eso, qué importante que vayamos a Jesús. La verdadera mansedumbre no es debilidad, no es abandono. No, eso no es, porque para experimentar esa mansedumbre que tuvo Jesús, realmente hay que tener convicción y estar muy decidido a seguir el ejemplo de Jesús. E implica mucha valentía en muchas ocasiones. Se define la mansedumbre como un proceso interno por medio del cual la persona vive en paz. Vale la pena buscar esa mansedumbre. Y no solo eso, sino que la mansedumbre modera la ira y sus efectos desordenados. La mansedumbre deja de lado el resentimiento por la conducta del otro. Y un dato muy importante: la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo, como lo dice Gálatas 5:22. Es fruto del Espíritu Santo. No es algo natural en nuestra vida. Por eso necesitamos aceptar las invitaciones de Jesús, ir a Él, llevar su yugo y aprender de Él, que es manso y humilde. Una persona mansa conoce la soberanía de Dios en su vida. Este concepto, mansedumbre, viene de un término griego que es praus, que podría también traducirse como apacible, gentil, pacífico
una disposición mansa. ¿Cuánto necesitamos, queridos amigos? ¿Cuánto necesitamos estar con Jesús, andar con Él, para poder obtener estas virtudes? Y luego en el versículo 30, Mateo capítulo 11, versículo 30, Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús, como carpintero, habrá construido seguramente muchos yugos, ese instrumento, esa herramienta de madera que se usaba para poner sobre los hombros, los cuellos de dos bueyes u otros animales para realizar siembras. Él dice, fácil es mi carga. También esa palabra que se usa aquí cuando dice mi yugo es fácil, podría traducirse como bueno, como agradable, como útil y benévolo. Llevar el yugo de Jesús es algo bueno, es algo útil, es algo benévolo. E implica el sometimiento y el trabajo en común. Y queridos hermanos, la misión que el Señor nos ha dado es predicar el Evangelio. Por lo tanto, llevar el yugo de Jesús implica predicar el Evangelio con la dirección del Espíritu Santo, con la presencia de nuestro Señor. Él es finalmente el que transforma nuestras vidas y la vida de todas las personas. También Él dice que esta carga es ligera. Es ligera, y claro, ¿por qué es ligera? Porque no la llevo solo, sino que allí está Jesús, dice, llevad mi yugo. Él se pone para decir, aquí estoy, pon tu carga sobre mis hombros también y vamos a compartirlas. Y esto, queridos amigos, nos lleva a la idea de que nosotros no podemos solos. Muchas veces nos quedamos encerrados en nuestro mundo y queremos llegar nuestra carga solos, y aún parece que como disfrutáramos de contar de las cargas que tenemos que llevar. Pero Jesús aquí nos invita a poner nuestra carga sobre Él para que la llevemos juntos. Pero no solo eso implica esto de llevar el yugo, porque esto nos puede hacer pensar, por ejemplo, en el matrimonio, en la relación conyugal. Es transitar juntos la vida. Y en el matrimonio tenemos que aprender a llevar las cargas juntos. De esa manera vamos a poder avanzar mejor, no encerrarnos. Y para llevar bien la carga también tenemos que estar comunicados. Así vamos juntos en el movimiento. Cuando tenemos dificultades podemos recurrir también a hermanos, familiares, para poder llevar la carga, y aún nosotros podemos ayudar a otros a llevar sus cargas siguiendo el ejemplo de Jesús, pero sobre todo yendo a Jesús y compartiendo con Él nuestras cargas. Llevar la carga de Jesús implica entonces seguir su ejemplo, ayudar a restaurar y aliviar a otros. Estamos llegando al final de este repaso. Como conclusión de esta lección de escuela sabática, podemos decir que el Señor Jesús nos está invitando. Venid a mí. No seamos como los habitantes de Betsaida, de Corazín, de Capernaum, que vieron a Jesús, oyeron a Jesús, vieron milagros hechos por Jesús, pero no lo estaban aceptando. Si no aceptemos la invitación de Jesús, vayamos a Él, cedámosle el control de nuestra vida, aprendamos de Él, seamos mansos y humildes y llevemos la carga, el yugo, con Jesús y estemos comprometidos en la predicación del Evangelio. Que Dios te bendiga y muchas gracias por los saludos, por los comentarios. Los invito a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por la invitación de Jesús. Y en este momento queremos pedirte que nos ayudes para entregarnos a Él completamente, para cederle el control de nuestra vida, para aprender de Él y llevar el yugo.
Querido Señor, en tus manos de amor nos encomendamos y rogamos por todos nuestros amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos encontramos para un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática.